Agradezco a Dios porque permite que pueda grabar este tema. Estamos hablando acerca del momento en que Dios le dice al profeta Elías que debe presentarse ante Acab. Leímos el primer y el segundo versículo en Primero de Reyes 18, donde Dios dice esto a Elías y señala estos textos que el hambre era grande en la tierra. Entonces, ahora vamos a leer en el capítulo 18 el versículo 3, 4, el 3 y el 4. Dice, Acab llamó a Abdías, su mayordomo, que era muy respetuoso del Eterno. Cuando Jezabel destruía a los profetas del Eterno, Abdías había tomado a 100 profetas, los había escondido de 50 en 50 en cuevas y los había sustentado de pan y agua. Así que Acán llama a Abdías para salir en busca de Isaías. Divide las personas que tenían, ellos eran los líderes. Acán fue por una parte del país, Abdías fue por la otra parte, pero queremos señalar algo con respecto a Abdías. Abdías no era una persona que se había separado de Dios y que estaba adorando a Baal y a Tarté. Abdías era una persona respetuosa, temerosa de Dios. Quiere decir, era una persona que servía y seguía a Dios. Primero, quiero señalar algo porque es obvio en el relato que se está presentando. Acán sabía que Abdías adoraba a Jehová. Él lo sabía. ¿Por qué razón Acab tenía a Abdías en un puesto tan alto de responsabilidad? La razón es porque aunque una persona deje de seguir a Dios y se rebele contra Dios, y aunque una persona pueda ser idólatra, pueda creer, adorar a los dioses que los seres humanos inventan, también puede reconocer cuando un hijo de Dios verdadero está. Porque la persona que es verdadero seguidor de Dios se deja conocer por sus actos, se deja reconocer por sus frutos. Y Acab sabía que Abdías era un hombre íntegro y que en él podía confiar, porque aunque los enemigos de Dios odian a los que seguimos a Dios, muy a pesar de ellos tienen que reconocer que los hijos fieles de Dios son personas confiables, son personas que hacen las cosas bien y que no son enemigos, que no destruyen, sino que construyen. Y esto es una lección para todos los que nos llamamos hijos de Dios, porque con la vida nuestra, con nuestra existencia, estamos testificando de quién es Dios. También por eso Jesús dijo que sus seguidores eran la luz y la sal de la tierra. Acab
aunque no seguía a Dios, sabía reconocer que en Abdías se podía confiar. La Biblia señala aquí, el escritor bíblico, guiado por el Espíritu Santo, señala aquí que este Abdías puso en peligro su vida para proteger y cuidar a los seguidores de Dios. Porque cuando Jezabel estaba buscando a los profetas de Dios, a los seguidores de Dios, para matarlo, él puso en peligro su vida y cogió a 100 de esos profetas y los escondió en dos grupos de 50, los escondió en cuevas y los sustentó, le dio alimento todo el tiempo que fue necesario. Él fue un elemento, Abdías, un elemento que Dios usó para cuidar a su pueblo. Y así también, como sucedió con Abdías, Dios hace con sus hijos a través de todos los tiempos, incluyendo los tiempos que vivimos y los tiempos que están por venir antes que el fin llegue. Dios tiene sus hijos en todos los lugares. Así como el diablo tiene sus seguidores en todos los lugares y el trigo y la cizaña existen, también Dios tiene sus hijos en todos los lugares. Y mediante esas personas, mediante esos hijos que Dios tiene, Dios actúa para proteger. Lo hizo en aquel tiempo de Elías y de Acab, lo ha hecho a través de la historia y también lo hará en el futuro. Dios tiene seres humanos en el mundo que son sus seguidores, que aman a Dios y Dios los va a utilizar como los ha utilizado para proteger, para preservar y para dar vida a los seguidores de Dios. Quiero aclarar también aquí que estos profetas que se señalan eran de las personas que habían sido educados en las escuelas de los profetas que el profeta Samuel estableció en la tierra de Israel. De esto lo veremos también después. Y esas personas fueron preparadas para servir a la humanidad y para amar y servir a Dios. Y aquí el relato bíblico lo señala como algo distintivo, que Dios quiere que se señale como algo distintivo, esto de Abdías. Cuando llegó el momento en que salió acá por una parte y Abdías por otra parte buscando a Elías, fue Dios quien guió que Elías hubiera visto primeramente a Elías y no a Acab. Diciendo lo mismo de otra manera, Elías fue visto, fue encontrado por Acab porque Dios lo propició de esa manera. Hay una conversación que sucede con Elías y con Abdías. Pero antes de ir a esa conversación, queremos volver otra vez al versículo 13 de aquí de Primera de Reyes 18 para seguir hablando de Abdías, porque Elías puso una tarea sobre los hombros de Abdías y Abdías se asustó, cogió miedo. Y entre las cosas que hizo son las que vamos a leer ahora. Dice el versículo 13, no ha sido dicho, no, no ha sido dicho a mi Señor lo que hice.
Cuando Jezabel mataba a los profetas del Eterno, escondí 100 profetas, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve a pan y agua. O sea, volvió a Abdías a señalar lo que le había, eh, lo que ya Dios había dicho a través del escritor de el libro de los reyes. Abdías había utilizado cuevas. En Israel hay muchas cuevas. He tenido el privilegio de estar en algunas de las cuevas de Israel, especialmente recuerdo a Qumran, donde aparecieron los manuscritos. Y se ve en Israel muchas cuevas. Este Abdías era un hombre que conocía de esas cuevas y las utilizó para proteger y para protección de la vida de los seguidores de Dios. Y señalo aquí otra cosa. No fueron los seguidores de Dios los que fueron a meterse en las cuevas, sino que los seguidores de Dios confiaron en Dios y porque confiaron en Dios, Dios utilizó a Abdías y los pudo tener en dos grupos de 50 y les pudo mantener de agua y los pudo mantener de comida el tiempo en que ellos lo necesitaron. Y así como yo mencioné que los 3 años y medio sin lluvia señalan como una profecía al futuro, de lo cual vamos a estudiar, donde hubo, porque era en el futuro en aquel tiempo, que nuestro tiempo es pasado, donde hubo o donde iba a haber, según donde uno se sitúe, 3 años y medio de miseria espiritual y de decadencia. De la misma manera como Dios cuidó a sus hijos en el futuro, cuando lleguen los momentos de angustia, cuando lleguen los momentos en que los hijos de Dios tengamos o tengan que irse a los campos o a los lugares, Dios se encarga de llevar a sus hijos a donde ellos deben estar. Lo que los hijos de Dios tenemos que hacer siempre es confiar en Dios y esperar en Él, porque nuestro socorro no viene de los montes, nuestro socorro no viene de las fortalezas de la tierra, nuestro socorro, nuestro auxilio viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y Dios lo que pide a sus hijos es que confiemos en Él, que confiemos y esperemos en Dios. Tanto la salvación nuestra con respecto a la salvación del pecado y al triunfo que tendremos o alcanzaremos con la vida eterna, dependemos de la misericordia de Dios y su cuidado, tanto como eso, nuestra preservación en nuestra vida física en este mundo depende del cuidado de Dios. Para eso, lo que nosotros tenemos que hacer es no estar corriendo de aquí para allá a ver dónde nos metemos, sino vestirnos con el manto de justicia de Cristo, que es la justificación de Dios que tenemos, es la justicia de Dios que tenemos, son los mantos blancos que nos capacitan para recibir la salvación y para recibir la ayuda de Dios. Por lo tanto, nuestra protección en los lugares de peligro, cuando llegue el momento y en el momento que sea,
está en las manos de Dios, que ha cuidado, cuida y cuidará a sus hijos. Finalmente en el futuro van a haber mártires que darán o daremos su vida por Dios o nuestras vidas por Dios. Pero también van a haber mártires que van a pasar el tiempo de angustia, vamos a pasar o van a pasar el sellamiento y o vamos a estar vivos hasta que Cristo venga. Ya sea un grupo u otro, eso es por la gracia de Dios y Él sabe a quién lo va a hacer. Nunca ha sido la prioridad de un seguidor de Dios estar huyendo de un lugar a otro, sino el de confiar en Dios. Y no quiero que confundamos esto, y lo digo ahora, como cuando Abraham e Isaac fueron a Egipto o fueron a otros lugares, o cuando Israel fue a Egipto porque allá donde ellos estaban había hambre, en otro lugar había abundancia. Es muy distinto, eso es lo que estoy diciendo. El Hijo de Dios, los hijos de Dios, confiamos en Dios con tranquilidad, con fe, y Dios nos dará el lugar donde debemos estar, nos dará la victoria para nuestra vida física y nos va a dar lo más grande, nuestra victoria contra el pecado y la muerte, que es la salvación eterna. Todo eso justificado por la fe. La fe es la que necesitamos para alcanzar esto. Llegamos hasta aquí en nuestro tema, continuaremos en el próximo.